Agradecemos también a cada uno de ustedes que nos acompañan cada noche a estudiar la palabra de Dios. Para nosotros, pues, es un grato privilegio el poder presentar la palabra de Dios a nuestros amigos y relacionados. Así que el tema que tenemos hoy es un tema sumamente interesante. Eh, Creo que lo tomaremos entre hoy y mañana, pero todos los próximos días estaremos hablando de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas y cuál es el propósito o el objetivo de la persona del Espíritu Santo trabajando en cada uno de nosotros. Como siempre que empezamos un tema, tocamos una cita con relación a la oración. Vamos a presentar 2 de Pedro 1:4, que nos dice, Génesis. Por medio de estas cosas nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las pasiones. Bien, Dios nos ha dado grandísimas y preciosas promesas. Así que es importante que nosotros podamos siempre ir a la palabra de Dios y ver las promesas que Dios nos está haciendo, porque cuando oramos podemos reclamarlas. De hecho, mi madre siempre me narra la historia de un pastor que abría la Biblia donde habían promesas y le decía al Señor, Señor, tú has dicho aquí en tu palabra, aquí mira, aquí en este texto, tú has dicho tal y cual cosa, y yo estoy reclamando esto en el nombre de Jesús para que tú escuches mi voz, escuches mi ruego. Y es una buena idea cuando tenemos la Biblia y analizamos las promesas. De hecho, hay un libro muy lindo sobre las promesas en la Biblia. Hay creo que unas 3,000 y tantas promesas en la Biblia. Así que sería bueno que usted trate de ubicar promesas en la Biblia, o googleelo, y usted va a ver la cantidad de promesas abundantes que la palabra de Dios pues, nos ofrece. Y es bueno pedir entonces conforme a estas promesas. En el libro Testimonios para la Iglesia, tomo 6, página 467, hay una cita muy bonita que dice: las sencillas oraciones redactadas por el Espíritu Santo ascenderán por las puertas abiertas, la puerta abierta de la cual Cristo ha declarado, yo la he abierto y ningún hombre puede cerrarla. Estas oraciones, mezcladas con el incienso de la perfección de Cristo, ascenderán como fragancia hasta el Padre y las respuestas llegarán. Así que no hay que hacer oraciones rebuscadas, no hay que hacer oraciones rebuscadas. Las oraciones son sencillas. Recuerdo cuando mi hija Helen estaba aprendiendo a orar, la pusimos a orar en un almuerzo. Le dijimos, Helen, te toca orar hoy día, ¿no? Entonces ella empezó a decir, gracias Dios por la pizza, el tenedor, la cuchara y los platos, en el nombre de Jesús, amén. Y todos nos reímos porque ese día no almorzamos pizza, era una comida pues típica dominicana, arroz, habichuelas y demás. Entonces nos pareció muy gracioso el asunto. Pero el Señor escucha la oración de una bebé que está pues haciendo sus primeros pininos para orar. Las oraciones no tienen que ser rebuscadas, ni muy sofisticadas, ni tener palabras elegantes. Así que anímese a desarrollar una dinámica de oración con su Padre Celestial y usted va a ver qué cosa extraordinaria. Así que no se olviden de las promesas que están en la Biblia. Quiero invitarles entonces a orar para presentarnos delante de nuestro Dios. Querido Padre Celestial, te agradecemos una vez más por la oportunidad que tú nos das de abrir tu palabra. Y en esta hora, Señor, en el nombre de Jesús, te pido que tu Santo Espíritu nos dirija, que tu Santo Espíritu nos guíe en el estudio y la reflexión de esta noche. Vamos a tocar un tema que es sumamente importante, trata sobre la persona del Espíritu Santo, y es a Él a quien estamos pidiendo, tu Dios, que tú lo deposites en las mentes y en los corazones de cada uno de nosotros, para que tu palabra pues pueda ser discernida con precisión, y que podamos, oh Señor, cada día más vivir una vida conforme a lo que ya tú has establecido. Bendice de manera especial cada hermano que está con nosotros en este programa. Bendice el Ministerio de Mujeres Emprendedoras. Sé con ellas, oh Dios. Provéeles en sus trabajos, en sus proyectos, pero sobre todo en sus vidas familiares,
y más aún en sus vidas espirituales. Quiero ponerte de manera especial en tus manos toda la directiva de este ministerio tan extraordinario, porque creemos, oh Dios, que la mujer tiene una gran responsabilidad en las familias, en los hogares. La mujer es una obra tuya extraordinaria, de gran influencia, que puede alcanzar los corazones de muchas personas. Queremos presentar todo este equipo, toda esta fundación completa, para que tu Santo Espíritu esté aquí en todo momento. También a los hermanos que nos acompañan, quiero pedirte que tú los bendiga de manera especial. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, tenemos algunos objetivos con el tema de esta noche. Y el primero es enseñar que el Espíritu Santo es y ha sido un agente activo en la salvación del hombre. Mostrar los atributos de Dios, del Espíritu Santo, mostrar sus atributos de persona, enseñar su labor en la creación, el Antiguo Testamento y la encarnación de Cristo, y enseñar que el Espíritu Santo es el dedo de Dios. Estos son algunos de los objetivos del tema de esta noche. Y el texto ancla, o el versículo de memoria para este capítulo, lo encontramos en Gálatas 5:16, que nos dice: Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Excelente. Vamos a hablar un poquito de eso. Siempre hacemos un pequeño resumito para si alguna persona entra nueva, pues pueda de una vez entender el contexto en el cual nos hemos estado moviendo. Hemos dicho que nosotros los seres humanos tenemos dos problemas que no hemos podido solucionar. El problema de la muerte, el problema del pecado, que es quien la causa. Hemos visto también la estructura del pecado, la iniquidad, la transgresión, el pecado, qué implica cada una de ellas. La iniquidad implica que el pecado está presente en nosotros desde el mismo momento en que nacemos. Ya nacemos inicuos. En realidad la Biblia nos llama torcidos, deformados o desviados hacia el ego. Así nacemos. También el pecado se enseñorea de nosotros. Es el Señor, es el amo. Nos gobierna, nos esclaviza y hacemos su voluntad. Y obviamente el principio del pecado es el ego. El ego es el eje en el cual funciona la plataforma del pecado, y lo contrario al carácter del pecado es el amor ágape, o el amor incondicional de Dios, que se da por entero hacia fuera. Vimos también que el pecado pues nos culpa y nos condena a muerte. Entonces, analizamos también dentro del programa las dos funciones fundamentales de la ley de Dios, que son señalar el pecado y luego guiarnos a Cristo para ser justificados por la fe. Esos textos pues lo vimos en Romanos 3:20, Gálatas 3:24, donde ahí nos dice fundamentalmente cuáles son los dos roles esenciales de la ley de Dios. La ley de Dios es un código moral que nos enseña la diferencia entre lo que es correcto y lo que es incorrecto. Y es el plan de Dios que nosotros podamos movernos dentro de los límites morales de su código. Entonces, vimos también que el Evangelio es la reacción de Dios al problema del pecado, y el Evangelio va a actuar en esas tres direcciones y va a contraatacar al pecado en los tres flancos que el pecado ataca al ser humano. O sea, el Evangelio debe ser capaz de primero remover la culpa y la condena a muerte que gravita sobre cada ser humano pecador. También el Evangelio debe tener el poder de sacar del señorío al pecado en nuestras vidas, de manera tal que el pecado ya no nos gobierne ni nos esclavice. Y finalmente el Evangelio tiene que ser capaz de remover la presencia del pecado en nosotros. Hasta ahora, pues hemos visto la cruz de Cristo y hemos visto cómo a través de la cruz Cristo nos justificó. Cristo ocupó nuestro lugar, cargó con nosotros y a través de su sacrificio en la cruz del Calvario, Él pagó la condena a muerte que gravitaba sobre cada ser humano pecador. Esta es la buena noticia del Evangelio, porque a través de esta buena noticia nosotros entonces hoy
podemos estar seguros de que podemos alcanzar la vida eterna cuando aceptamos el sacrificio de Cristo por medio de la fe. Nosotros vimos un texto muy clave sobre el tema de que Cristo cargó con nuestros pecados, es 1 de Pedro 2:24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Muy bien. El 1 de Pedro 2:24 me está diciendo que Cristo carga con mis pecados y carga con las consecuencias del mismo. Y en la cruz analizamos que hay una doble imputación. La justicia de Cristo está aplicada a mi cuenta y la paga del pecado o la muerte que gravita sobre cada ser humano pecador pasa a la cuenta de la cruz. Y a esa doble imputación se le llama en la Biblia justificación. Justificación. La cruz de Cristo nos justificó. En otras palabras, alguien pagó legalmente por nuestra pena de muerte. La justificación es una acción legal. Todo abogado entiende claramente el concepto porque es satisfacer la justicia sobre una penalidad ya establecida. Cristo entonces nos justificó, como señala Romanos 5:18. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Excelente. Por medio de la justificación, el Evangelio nos enseña cómo Cristo cargó con nuestros pecados y sus consecuencias. Entonces ahora todos los seres humanos podemos alcanzar la salvación. O sea, la cruz provee el perdón para toda la humanidad y decíamos que esto solo Cristo podía hacerlo porque Él es la vida. Él es la fuente de vida y la vida de Cristo equivale a todo lo que está vivo en el universo. Colosenses 1:15-17 dice que todo existe por medio de Él y para Él. Quiere decir que Cristo es quien representa a la vida de todo el universo y podía poner en la mesa de la negociación con el pecado su vida por la vida de cada uno de nosotros. Decíamos también que el hecho de Cristo como nuestro sustituto no da cabida al concepto de una tortura eterna. Y la razón es que Cristo no está ardiendo en ningún lugar. La paga del pecado es la muerte. Eso fue lo que fue ejecutado con Cristo. Y ahí es donde terminarán los perdidos. Terminarán destruidos con fuego consumidor de la presencia de Dios, que también es eterno. Quiere decir que cuando la Biblia habla del fuego eterno, está hablando de fuego de la presencia de Dios, que es consumidor. Y como dice Salmo 37, los impíos serán consumidos como la grasa de los carneros. Quiere decir que al final el pecado será destruido con el fuego de la presencia de Dios, que es eterno. Hablamos también un poco del bautismo en la última sección y vimos que el cristianismo es el resultado del intercambio de la justa vida de Cristo por nuestra vida pecaminosa, la cual fue ejecutada en la cruz del Calvario. La nueva vida es recibida por medio de la fe en las aguas del bautismo. Entonces, en el momento en que nosotros somos bautizados, inicia la vida cristiana, inicia ahora la experiencia de la vida cristiana. El trabajo de someter los deseos de la carne y reproducir la santa y justa vida de Cristo en los creyentes es la obra del Espíritu Santo. Quiere decir que el Espíritu Santo tiene un trabajo bien asignado y bien claro, y es que cada uno de nosotros que hemos aceptado por la fe a Cristo Jesús como nuestro Salvador y que le ha pedido a Dios que en realidad yo quiero cambiar de ser el árbol espinoso a ser el árbol de mangos, pues obviamente el Espíritu Santo va a trabajar en mi vida para que yo comience ahora a producir mangos en vez de espinas. Y ese trabajo se le llama en la Biblia santificación, y vamos a ver muchos textos con relación a eso un poco más adelante. Si bien esta experiencia de la santificación o la experiencia de obedecer o estar en armonía con los principios de Dios no contribuye un ápice
en garantizar nuestro título al cielo, testifica acerca de la salvación que ya hemos obtenido en Cristo a través de la justificación por la fe. Por lo tanto, la santificación, el fruto del Espíritu, es testigo del poder del Evangelio. Y esto es importante que lo sepamos. O sea, cuando una persona obedece y la gente comienza a ver un cambio radical en la vida de una persona, que comienza a ver cosas que típicamente no veía en la persona incrédula, cuando una persona pasa por el proceso de conversión y ahora comienza a tratar de manera diferente a su familia, comienza a tratar de manera diferente a sus amigos, ahora comienza a hacer una serie de cosas que antes no hacía. Esta persona no lo está haciendo para garantizar su vida eterna en el cielo. Lo está haciendo porque ya ha sido salvado y tiene vida eterna asegurada en el cielo. En otras palabras, un árbol de mangos no da mangos para demostrar que es mango. Él ya es mango antes de que se vean los mangos. De igual manera, el cristiano no actúa como cristiano para demostrar que es cristiano. Ya él es cristiano. Entonces, lo que sucede con el accionar o la obediencia del cristiano es que testifica, le dice a las personas que ha habido un cambio en la vida de esa persona, y obviamente las personas, cuando ven un cambio en la vida de un ser humano que antes estaba perdido en el pecado y ahora ha sido transformado por la obra del Espíritu de Dios, las personas pueden glorificar a Dios y decir, wow, de verdad que Dios es extraordinario. ¿Cómo tomó a este tipo que estaba o en las drogas, o estaba en el pecado, o estaba con una familia casi destruida por temas de adulterio? Y mira cómo ha cambiado la vida, lo ha transformado. Ver a esta persona ahora con una Biblia, yendo a su iglesia, hablándole a otros del amor de Cristo, ayudando a las personas necesitadas, cuando el tipo era totalmente contrario a eso, eso testifica del poder del Evangelio. Y esto es importante que lo sepamos porque hay mucha confusión. Hay personas que entienden que por sus obras buenas ya son meritorios del cielo. Y no son meritorios del cielo. Las obras buenas son sencillamente una demostración de que ya tú fuiste salvado. Entonces nosotros hablamos de que el bautismo es por inmersión y analizamos la importancia de por qué el bautismo es por inmersión, porque es en el bautismo donde nosotros somos enterrados y resucitados con Cristo. Es en el bautismo donde somos unidos a Cristo, somos colocados en Cristo, somos metidos en Cristo. Somos cubiertos de la justicia de Cristo, para decirlo de otra manera. Romanos 6, 8 al 11 nos habla un poquito del concepto de morir y vivir con Cristo a través del bautismo. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive para Dios, vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Excelente. Quiere decir que lo que estamos decidiendo cuando somos bautizados es que estamos decidiendo enterrar nuestra vieja vida pasada, nuestra vieja vida pecaminosa, nuestra vieja vida que ha estado separada de Dios, la estamos enterrando para recibir la vida de Cristo, recibir el carácter de Cristo, recibir la transformación de Cristo. Esto es bien interesante. En la Biblia hay una historia que a mí me parece que es un símil excelente del bautismo. Ustedes la pueden leer en sus casas, en 2 Reyes 5, 1 al 17. Y trata acerca de Naamán el leproso. Naamán es un general sirio, está leproso, llega a su casa bien preocupado, y una niña hebrea que había sido esclavizada en uno de los ataques sirios a Israel, que había sido llevada a Siria, que trabajaba en la casa de Naamán, le dice a la esposa, pero mire, ese problema de la lepra de Naamán puede ser resuelto en Israel por el profeta de Dios. Y entonces la señora se lo dice a Naamán, y Naamán se llena de esperanza y dice, wow. Entonces Naamán habla con el rey de Siria, que era, dicho sea de paso,
enemigo de Israel, pero el rey de Siria amaba a Amán y le dio muchas joyas, muchas prendas, para que Naamán fuera y hablara con el rey de Israel, ¿verdad? Hicieran ahí una especie de tregua, ¿no? Y le pidió de manera especial al rey de Israel que por favor le sanara a su comandante sirio. Naamán llegó con todo su séquito, toda esa cantidad de regalos, joyas, prendas y eso. Al rey de Israel, el rey se enoja, el rey dice, pero ¿y quién soy yo para quitarle la lepra a un hombre? Este hombre se ha vuelto loco. Eliseo escucha del caso y le manda una nota al rey y le dice, mira rey, mándame al hombre para acá. Amán ahora se llena de esperanza, va a la casa de Eliseo, pero Eliseo no sale a recibirlo. Sencillamente manda a su mensajero y le dice, mira Amán, ve, zambúllete 7 veces en el río Jordán y tu lepra será sanada. Naamán se enoja y dice, ¿cómo es posible que este tipo ni siquiera salió a recibirme? Y entonces mandarme a bañar en un río como el Jordán, porque en Siria hay mejores ríos. Yo no creo que yo debiera hacer esto. O sea, esto para mí es una vergüenza. Y comienza ahora a quejarse de la solución al problema de su lepra. Los criados, personas un poquito más sensatas, le dicen, pero mi señor, nosotros vinimos de Siria para acá a resolver un problema. Te están diciendo cuál es la solución, cuál es el problema. Vamos al Jordán, zambúllete y si bien, bien, y si no, entonces nos regresamos. ¿Ves? Pero vamos a hacerlo. Y esto es bien interesante porque Naamán, el orgulloso comandante, que no fue recibido ni siquiera por el profeta, pues va al río Jordán y a mí me hubiese gustado estar ahí, porque yo hubiese sido uno de los que cuenta 1, 2, 3, 4. El número 7 es un número muy interesante en la Biblia. De hecho, usted lo encuentra en Apocalipsis como 16 veces. Los 7 ángeles, los 7 espíritus, las 7 lámparas, las 7 iglesias, los 7 montes. O sea, en Apocalipsis el 7, y el 7 significa plenitud, significa totalidad, significa perfección, correcto. Entonces, este a 7 veces de Naamán entrar en el agua es un símbolo de que él iba a ser limpiado completamente, limpiado totalmente. Yo imagino que cuando él subió la 6ª vez, se habrá mirado y vio que no había, que seguir, la lepra seguía igual. Y bueno, la última ya es la vencida. Entonces ahora la Biblia dice que al entrar la 7ª vez y Naamán levantarse de las aguas, su piel quedó como la de un bebé. Y yo que he tenido 2 bebés, yo sé lo que es la piel de un bebé. Una piel impresionantemente suave. Yo creo que debiéramos todos algún día volver a tener piel de bebé cuando estemos en el reino de los cielos. Es extraordinaria. El hombre quedó limpio, completamente limpio. Él regresó donde Eliseo con las joyas, todo aquello, y Eliseo le dijo, no, eso no te costó nada, nada más. No cuesta nada. La limpieza de la lepra no cuesta nada nada más. De igual manera, la limpieza de la lepra del pecado es gratuita, es solo por fe. Yo voy a Jesucristo y le pido el perdón de mis pecados. La historia de Naamán es un símbolo del bautismo. El principal problema que confronta el ser humano para ser bautizado es el orgullo. Él dice, pero ¿por qué yo tengo que ser bautizado? Y además, ¿qué significa eso? ¿Y por qué entonces? ¿Y qué significa que el agua del bautismo pues es más importante que el agua de la bañera? O sea, el caso de la persona que se confronta con el tema del bautismo, Dios ha dicho cómo Él lava los pecados y ha establecido la manera de hacerlo. Entonces es importante que nosotros dejemos a un lado nuestros orgullos personales y siempre funcionemos sobre la base de lo que establece la palabra de Dios. Nosotros vimos que en Hechos 2, 36 y 38, 2 eventos ocurren cuando somos bautizados una vez hemos decidido el arrepentimiento. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo.
Entonces, fíjense, es interesante. La Biblia dice que cuando tomamos la decisión de ser bautizados, dos eventos ocurren. En primer lugar, nuestros pecados son perdonados y en segundo lugar, recibimos el Espíritu Santo como un don, como un regalo. Entonces el Espíritu Santo ahora va a tomar el control de nuestras vidas. El Espíritu Santo va a ser ahora el nuevo amo. Y va a ser el nuevo amo para evitar que el pecado, que era el amo anterior, ya no nos gobierne y nos esclavice. Quiere decir que ahora en los controles de nuestra mente va a venir un ser llamado el Espíritu Santo a actuar en nuestras vidas. Y lo que vamos a ver en este estudio es lo que la Biblia nos enseña sobre el Espíritu Santo y su obra en el pueblo de Dios. Esto es bien importante porque a través de la obra del Espíritu Santo es que nosotros vamos a vivir una vida que a Dios le agrada, porque tenemos que entender cuáles son los principios del Espíritu Santo y cómo Él entabla una relación con nosotros y nos informa y nos dirige y nos guía en la voluntad de nuestro Dios. El Espíritu Santo en la Biblia es el tema que nos toca en esta noche. Hoy en día el Espíritu Santo se encuentra bajo ataque. ¿Cómo que se encuentra bajo ataque? Sí. Hay un gran número de individuos que niegan la calidad de Dios del Espíritu Santo o la calidad de persona. Y vamos a hablar un poco qué significa esto. Entre muchas de las corrientes falsas acerca de la naturaleza de Dios se encuentra el arrianismo. El arrianismo es una herejía cristiana que tuvo su origen en las ideas de un individuo llamado Arrio en el siglo III. El arrianismo no es nuevo, es bien antiguo. Estaba a principios de la iglesia cristiana y se ha extendido hasta los días de hoy. De hecho, hay una iglesia hoy que es arriana completamente y hay muchas personas arrianas dentro de iglesias cristianas que no lo son. La característica del arrianismo es que se caracteriza por negar que el Espíritu Santo sea una persona. O sea, para el arrianismo, el Espíritu Santo puede ser una energía, una influencia o una emanación de Dios, pero no es una persona. Nosotros vamos a ver en este estudio las características de una persona y por qué el Espíritu Santo, la Biblia lo presenta como una persona. También está el vinitarismo. El vinitarismo enseña, en cierta manera muy parecido al arrianismo, de que solo existen dos miembros de la deidad o dos sustancias de Dios, el Padre y el Hijo. Solo el Padre y el Hijo son divinos y en este sentido el Espíritu Santo no entra en esa categoría. Luego tenemos lo que se llama el unitarismo. El unitarismo es la creencia en un Dios con una sola persona. O sea, Dios es una sola persona. Luego tenemos el modalismo. El modalismo es que Dios es una sola persona que se manifiesta un día como el Hijo, otro día como el Padre, otro día como el Espíritu Santo. En este sentido, Dios es definido como un espíritu único e indivisible que se manifiesta al hombre de diversos modos. Luego se llama modalismo. Y que Dios, bueno, en un momento se manifestó en carne, en otro momento se manifiesta como el Padre, en otro momento se manifiesta como el Espíritu Santo. Antes de la invención del término modalismo, esta doctrina era conocida con el nombre de monarquianismo, o la creencia de un solo rey o monarca que es Dios. Y luego existe lo que se llama el triteísmo. El triteísmo lo que enseña es que en realidad tú no tienes un solo Dios, sino que tú tienes tres dioses. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, cada uno es un Dios. Y realmente está obviamente el cristianismo para, digamos, salir un poquito de todo ese grupo de gente. El cristianismo, vamos a llamarlo conservador o el cristianismo bíblico, que establecen que Dios es uno y está compuesto de tres personas. Es una esencia con tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo.
Nosotros hablamos de eso cuando estudiamos el supremo sacrificio de Cristo, no vamos a entrar en estos detalles, pero ustedes recuerdan que el equivalente a lo que sucede con la deidad, que es una sola, pero está compuesto de 3 personas distintas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, el equivalente de eso es el matrimonio. El hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y ambos serán una sola carne. Quiere decir que en el esquema del matrimonio tenemos 2 personas, una sola carne. Este es el concepto, digamos, más parecido como ejemplo a lo que sucede con la forma de pensar acerca de nuestro Dios. Entonces, hoy en día, el movimiento carismático, tanto evangélico como romano, ha centrado su enfoque en la persona del Espíritu Santo. La parte de la teología que estudia la persona del Espíritu Santo se conoce con el nombre de neumatología. Y usted dirá, ¿por qué se llama neumatología? Bueno, neumatología es una palabra compuesta, al igual que psicología, cardiología, zoología, citología, biología, mineralogía, astrología. O sea, es una palabra compuesta de neuma y logos. Logos se traduce también como razón, orden, palabra, lógica. En el pensamiento griego, el logos era el orden universal, era la causa primigenia, lo que sostenía todo el universo en aquel tiempo. Y realmente los griegos fueron bien impresionados porque los apóstoles comienzan a predicar que el logos, que en la Biblia se traduce como el verbo, en Juan 1, 1 al 3 usted ve que y el verbo se hizo carne. Vamos a ponerlo aquí para que lo veamos aquí. Cuando usted busca a Juan 1, 1 al 3, dice, en el principio era el verbo. Usted ve que aquí el logos, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Quiere decir que en el pensamiento cristiano, el aporte del pensamiento cristiano al pensamiento griego, es que este logos, que para los griegos era una causa impresionante, que sostenía todas las cosas, se hizo carne. Cuando en Juan 1:14 el apóstol Juan escribe, y el logos se hizo carne, en realidad eso fue bien chocante para los griegos. Neuma, por otro lado, significa viento, soplo, aire, espíritu. Explicábamos en el nuevo nacimiento cómo funciona el avión. Yo decía que el avión, cuando adquiere cierta velocidad, el aire, el neuma, es que provoca que ascienda. De igual manera, el cristiano, cuando ya tiene cierto tiempo conectado con Cristo, el Espíritu de Dios es quien fuerza la obediencia. Y hacíamos este símil porque neuma significa viento, soplo. Por un lado, el movimiento carismático ha resaltado el hecho de que el Espíritu Santo controla la iglesia y resalta la operación del Espíritu Santo en esta. Y creo que esto es positivo en el sentido del protagonismo del Espíritu Santo en la experiencia del cristiano. Sin embargo, el conocimiento, el tratar, por ejemplo, de yo explicar la obra del Espíritu Santo o tratar, muchos teólogos cometen el error de tratar de encasillar el Espíritu Santo dentro de una estructura teológica, es decir, él funciona así o funciona así, o trabaja así o trabaja así. Mucha gente comete el error de tomar al neuma, el viento, ¿verdad? Y encasillarlo. Cuando usted encaja el viento en una caja, usted no tiene viento, usted tiene aire, usted no tiene nada. O sea, yo no puedo encajonar el viento. Si yo encajono el viento, me quedo sin viento, me quedo sin la energía del viento, me quedo solo con aire encajado. Entonces, hay que tener cierto cuidado porque muchas personas pues han tratado de decir, bueno, el Espíritu Santo funciona de esta manera o funciona de tal otra. En realidad, cuando usted analiza el concepto de neumatología o el estudio del Espíritu Santo y lo compara con teología, usted se da cuenta que tratar de encasillar al Espíritu Santo es exactamente lo mismo que tratar de encasillar a Dios. Y esto es un error impresionante. Yo le decía un día a un pastor que estaba muy preocupado porque decía, bueno, pero ¿cómo es posible que personas que no son teólogos o no son estudiosos
profundo de las Escrituras, van a poder salir a predicar el Evangelio. Y bueno, tú te estás olvidando de que el Espíritu Santo pues actúa en la vida de las personas. O sea, hay muchos teólogos que están equivocados y que están enseñando cosas que son falsas. Así que el hecho de que una persona tenga un título no quiere decir que necesariamente está diciendo la verdad. O sea, un título sencillamente no puede enseñar los elementos esenciales del carácter de Dios. Es como yo tratar de explicar el amor. El amor no se explica, el amor se comparte, el amor pues tú lo muestras y no lo explicas, no tratas de decir, bueno, el amor, ¿cómo funciona? ¿Dónde está metido el amor? ¿Cómo reacciona el amor en la mente de una persona? O sea, no, el amor solo se ve cuando se da, ¿no? Él existe cuando se muestra. Yo le decía a esta persona, tienes que tener cierto cuidado porque en realidad el Espíritu Santo es quien va a dirigir la mente del creyente. Y no tienen que tener temor de que una persona humilde o sencilla, quizás probablemente sin mucha educación teológica, pueda estar enseñando la verdad de la salvación a muchas personas. Hay un texto en este sentido que está en 1 Corintios 1, 27 al 29. Y miren lo que dice el texto para que ustedes vean el poder de Dios y el poder del Espíritu Santo en la vida de cualquier ser humano. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Gloria a Dios, yo digo. O sea, el Señor, cuando Jesús vino aquí a la tierra, no escogió a los doctores de la ley, a los fariseos, a los escribas, a personas educadas, feídas. Escogió 12 pescadores, personas incluso del vulgo, personas que no han pasado por ninguna universidad. Y con esas 12 personas, Cristo transformó al mundo conocido. Marcó la historia, la partió en dos, antes de Cristo y después de Cristo. Quiere decir que yo cuando leo el libro de los Hechos de los Apóstoles, yo puedo ver cómo personas sencillas fueron usadas con poder por el Espíritu de Dios. Y aunque esta parte de la Biblia se nombra Hechos de los Apóstoles, en realidad lo que vemos son los hechos del Espíritu Santo. Si usted analiza el libro no termina, el libro se queda como inconcluso con la muerte con el encarcelamiento del apóstol Pablo, pero se queda ahí. Y da la impresión, escuchaba a un teólogo con relación a esto, un historiador, que en realidad los hechos de los apóstoles no terminan con los apóstoles, porque el Espíritu Santo siguió trabajando a través de todo el mundo, a través de nosotros hoy. Quiere decir que los hechos de los apóstoles todavía se siguen escribiendo y hoy pueden ser los hechos tuyos, que el Espíritu de Dios está trabajando en tu vida, o los hechos míos, los hechos del otro. O sea, cuando hablamos de hechos de los apóstoles, en realidad estamos viendo el poder del Espíritu de Dios en la vida de los creyentes. Por otro lado, el movimiento carismático se ha apropiado del Espíritu Santo, dando a entender que solo los carismáticos tienen la propiedad intelectual del Espíritu Santo. El movimiento carismático ha afectado el tema del Espíritu Santo en 4 tópicos fundamentales. En primer lugar, se ha hecho creer que el Espíritu Santo es un tema exclusivo del movimiento carismático. Eso no es cierto. O sea, toda persona creyente, cristiana, creyente, entiende la relevancia del Espíritu Santo y la obra del Espíritu Santo en la dinámica de la santificación. O sea, no hay que ser carismático para saber que el Espíritu Santo es quien dirige la vida de obediencia de un creyente. También los carismáticos enseñan que lo trascendental es tener una experiencia del Espíritu y no una vida guiada por el Espíritu. Y esto es bien importante porque hoy en día se hacen grandes reuniones de poder, grandes reuniones de sanidad. Aquí hay una demostración del Espíritu. El Espíritu funciona a través de toda la vida de una persona, porque Él es que va a estar dirigiendo la vida del creyente. Cuando yo decidí ser bautizado, yo decidí cambiar de Ricardo dirigiendo al Espíritu de Dios dirigiendo. Y esa dirección del Espíritu de Dios no es puntual o momentánea, es continua. Desde el momento en que yo acepté a Jesucristo como mi Salvador personal y tomé la decisión de ser bautizado y fui lleno de la presencia del Espíritu de Dios, hasta que yo me muera
o si Cristo viene antes y nos lleva a todos al cielo, mientras dure vivo en esta tierra, el Espíritu de Dios está guiando la vida del creyente que por la fe ha aceptado rendirse a la dirección del Espíritu de Dios. Entonces es importante porque está muy de moda pensar que el Espíritu Santo solo se demuestra en eventos particulares. Eso no es bíblico. La Biblia dice, y lo vamos a ver a través de todo el programa a partir de ahora, cómo el Espíritu Santo interactúa en la vida personal de cada uno de nosotros. En su mayoría, el movimiento carismático hizo creer que la presencia del Espíritu Santo se manifiesta por medio del don de lenguas. Y hablábamos de eso en estos días que nos preguntaron, también es falso. El don de hablar en otros idiomas y el don de traducir otros idiomas es uno de los múltiples dones que el Espíritu Santo reparte a la iglesia. Hay personas que el Espíritu Santo no le dio la gana de que tuviera el don de profecía o el don de la enseñanza o el don de apostolado o el don de sanidad. O sea, el Espíritu Santo reparte, dice la Biblia, los dones como Él quiere, y a uno le da un don, a otro le da otro, a otro le da varios dones, y el Espíritu Santo decide cómo va a repartir los dones. De hecho, tampoco existe el caso de una persona que tenga todos los dones, porque entonces no se necesitaría la iglesia. La iglesia, dice el apóstol Pablo, es como un cuerpo. La mano tiene sus dones, el pie tiene sus dones, los ojos tienen sus dones y tienen sus tareas específicas de cómo van a funcionar dentro del cuerpo que es la iglesia. El movimiento evangélico pentecostal convive también con las manifestaciones del movimiento carismático de la iglesia de Roma, aún a sabiendas del error teológico de dicha iglesia. Y debiera preocupar a hermanos evangélicos que personas marianas e idólatras manifiesten los mismos hechos y milagros que operan el pentecostalismo. O sea, en realidad, eso es preocupante, porque si las mismas manifestaciones están en dos grupos de personas que creen cosas totalmente opuestas, entonces yo tengo que realmente cuestionarme, porque aquí hay algo que no está bien. Yo hablaba con un líder carismático en un almuerzo, me lo había presentado a una hermana de la iglesia para presentarle el programa de estudios bíblicos. Y luego de almorzar y yo compartir algunas de las cosas que estábamos haciendo, el tipo de enseñanza que llevábamos, y él quedó muy animado, muy contento. Pero entonces él me hizo una pregunta y me dijo, a mí me gustaría saber, me gustaría su respuesta sobre lo que usted quiere con relación a las manifestaciones espirituales. Entonces yo me reí y le dije, ¿usted quiere una respuesta política o usted quiere que yo le diga realmente lo que yo entiendo? Y bueno, me gustaría saber su respuesta sincera al respecto. Entonces yo le dije, mira, yo creo que el Espíritu Santo está activo y tiene el mismo poder hoy que tuvo cuando se manifestó en el tiempo de los apóstoles. Yo creo que es el mismo Espíritu Santo y tiene la misma disposición a trabajar y a hacer las cosas que hacía en la iglesia cristiana primitiva. Ahora bien, yo te quiero hacer una pregunta, le decía yo a este líder. ¿Crees tú que la mayoría de las manifestaciones espirituales que se presentan hoy en los eventos carismáticos son protagonizadas por personas que están llenas del Espíritu Santo? ¿El testimonio de vida de esas personas en realidad declara que ellos son verdaderos cristianos? Y él bajó la cabeza y me dijo, no creo que son verdaderos cristianos. Entonces yo dije, bueno, yo creo lo mismo. Entonces, no es posible que manifestaciones espirituales genuinas vengan de personas cuyos testimonios de vida han colapsado. Entonces aquí tiene que haber un problema. La Biblia dice en Hechos 5:32 que Dios ha dado el Espíritu Santo a los que le obedecen. Entonces obviamente no puede estar el Espíritu Santo en los que no obedecen a Dios. Entonces yo le decía a este pastor carismático, le decía, te voy a hacer una pregunta. ¿Cuál tú crees que es el mayor milagro que una persona puede hacer en su vida? El mayor milagro. Imagínate que es el milagro más importante. Yo se quedó pensando y yo le decía, ¿qué tal resucitar a una persona muerta, que tiene varios días muerta? Dice, va a ser un milagro grande. Y bueno, Efesios 2 declara que los que no son creyentes están muertos en sus pecados y delitos. Quiere decir que nosotros, a través de la predicación del Evangelio, podemos resucitar a personas que estaban muertas en pecados y delitos y traerlos a una vida nueva en Cristo Jesús. Es una resurrección. Quiere decir que la predicación del Evangelio en realidad es un milagro
de transformación de la vida de una persona que estaba perdida, sin un norte, sin un propósito, sin una razón clara de por qué existe en este planeta. Ahora entender que fue creado para glorificar a Dios, para vida eterna, para pasar la eternidad con su creador. Eso se llama un milagro grande. Y yo le preguntaba a este pastor, ¿verdad que se ven poco de esos milagros genuinos en este tiempo? Y él bajaba la cabeza y me decía, estoy de acuerdo contigo. ¿Y sabe por qué? Porque nosotros, la iglesia cristiana en general, hemos perdido la misión, perdimos el norte y perdimos en realidad qué es lo importante. Entonces es importante que nosotros, queridos, vayamos a la palabra de Dios y la estudiemos a fondo y nos quitemos un poco de cosas que nos han dicho o manipulaciones que nos han hecho y vayamos de manera sincera a estudiar la Biblia y entender qué nos enseña la palabra de Dios con relación a temas particulares, en este caso el del Espíritu Santo. Por ejemplo, la Biblia utiliza muchas ilustraciones para mostrar el Espíritu Santo. Vamos a ver Juan 3:8. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Bien? El Espíritu Santo, espíritu, es neuma. Eso es Juan 3:8. Ahora, miren qué interesante, porque cuando yo busco Juan 3:8, fíjense que el apóstol Juan utiliza la misma palabra para decir dos cosas distintas. La palabra viento en el original es neuma, de donde viene la palabra neumático. Se traduce como aire. El viento, el aire sopla de donde quiere, el viento oye su sonido, mas ni sabe dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del neuma. Espíritu también es neuma. Quiere decir que el contexto es lo que me dice a mí si neuma se está refiriendo al viento o se está refiriendo al espíritu. Quiere decir que la palabra de Dios enseña que el Espíritu Santo funciona como el viento. Yo no sé cómo viene, cómo va. De hecho, no sé ni siquiera por qué yo estoy aquí hoy hablando con ustedes. Esto surgió de una casualidad, un día en una conversación de dos personas, y entonces se habló de un programa de mayordomía cristiana, lo tuvimos, esto, y hoy estamos aquí. O sea, ¿quién controla todo aquello? El Espíritu de Dios lo hace. O sea, y yo tengo que saber en la experiencia cristiana que Dios está detrás de todas las vidas nuestras, ¿verdad? Moviendo las fichas, moviendo las conexiones, haciendo las relaciones. Dios está detrás de todo. Y para mí eso me llena de mucha esperanza. Aún en medio de las dificultades, yo puedo saber que Dios tiene un plan, tiene un propósito, porque yo no puedo tratar de saber por dónde viene el tiro, porque el Espíritu de Dios me va a sorprender. Ricardo, tú esperabas que yo viniera por aquí, pero yo vengo por acá. Por aquí las cosas van a salir mejor que por allá. Y ahora Dios me demuestra por qué Él hizo el cambio. También el Espíritu Santo se muestra como fuego en Hechos 2, 3 y 4. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Cuando se derramó el Espíritu Santo en Pentecostés, la palabra Pentecostés significa Pentecost 50. Habían pasado 50 días del momento de la resurrección de Cristo. La fiesta de Pentecostés se celebraba 50 días después de las primicias y las primicias se celebraba 2 días después de la Pascua. Quiere decir que Pentecostés era una fiesta nacional judía establecida ya en el Antiguo Testamento. El Espíritu Santo se derramó en Pentecostés y se derramó como lenguas de fuego en las cabezas de las personas. Quiere decir que aquí vemos entonces un símil del Espíritu Santo funcionando como fuego. También la Biblia presenta al Espíritu Santo como paloma en Mateo 3:16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí los cielos le fueron abiertos,
y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Fíjense, el Espíritu Santo como paloma. También la Biblia presenta el Espíritu Santo como aceite. Y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Y hablé, diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? Entonces respondió, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Estamos hablando de Zacarías, que ve un depósito de aceite y 2 olivos que están llenando de aceite y eh, el profeta pregunta, Dios mío, ¿qué es esto? Dice, es mi espíritu, es un símbolo del espíritu. El candelabro es un símbolo de la iglesia que llena del aceite del Espíritu de Dios, entonces da luz, ilumina con la palabra. Vamos a ver solo una primera sección en el tema esta noche de el Espíritu Santo en su condición de Dios. Vamos a leer un par de textos en ese sentido. Vamos a ver cómo es llamado el Espíritu Santo en estos textos de Lucas 1 y Hechos 5. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Quién iba a venir sobre María? El Espíritu Santo. ¿Cómo iba a ser llamado la criatura? Hijo de Dios. Quiere decir que aquí se le está dando al Espíritu Santo el carácter de ser parte de la deidad. Vamos a leer Hechos 5, 3 y 4. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Interesante, ¿eh? O sea, ¿a quién le había mentido Ananías? Al Espíritu Santo. ¿A quién dice Pedro que le había mentido Ananías? A Dios. Quiere decir que ya en el Nuevo Testamento los apóstoles tenían muy claro que el Espíritu Santo era también parte de la deidad, era también Dios. Vamos a leer Mateo 28, 19 y 2 Corintios 13, 14. ¿Con cuáles personas de la deidad está unido el Espíritu Santo? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Quiere decir que aquí el Espíritu Santo está unido al nombre del Padre, del Hijo y del Hijo. Vamos a leer 2 Corintios 13, 14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Entonces, fíjense que, de acuerdo a estos versículos, el Espíritu Santo está unido tanto al Padre como al Hijo. Según Romanos 8, 9, ¿qué es lo que Pablo nos dice si no hemos experimentado el nuevo nacimiento? Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios muere en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Interesante porque en Romanos 8, 9, la palabra de Dios es enfática a señalar que el Espíritu de Dios y el Espíritu de Cristo es la misma persona. O sea, dice, si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes, pues ustedes ya no viven según la carne, sino según el Espíritu. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, aquí volvemos a ver de nuevo la combinación de palabras del apóstol Pablo, está diciendo que el Espíritu de Dios y el Espíritu de Cristo, pues es la misma persona. Hechos 10:38 nos enseña que el Espíritu Santo estaba en Cristo y le proveía poder para sanar y hacer el bien y librar a los esclavos del mal. El texto declara que Dios estaba en Cristo, mostrando así la calidad de Dios del Espíritu Santo. Vamos a leer Hechos 10:38. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Fíjense, Dios ungió ¿con qué? Con el Espíritu Santo. ¿A quién? A Jesús de Nazaret. Y aquí dice que Cristo estuvo haciendo bienes, sanando a todos, estuvo
sanando a los oprimidos, y dice el texto, Dios estaba con él. ¿Quién era el que estaba con Jesús? El Espíritu Santo. Ahora, según los textos siguientes, ¿qué atributos de Dios tiene el Espíritu Santo? Vamos a ver algunos atributos de Dios que la palabra enseña que tiene el Espíritu Santo. Vamos a leer Hebreos 9:14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Santo se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Quiere decir que el Espíritu es eterno. Recuerdan que Dios no tiene principio ni fin. Entonces el Espíritu de Dios tiene esta característica, esta calidad, esta cualidad de Dios. Él es eterno. Vamos a ver Salmo 139, 7 y 10. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Quiere decir que no importa donde el salmista se meta, en los cielos, en el sepulcro, en el extremo del mar, el Espíritu lo va a alcanzar. Aquí está diciéndose que el Espíritu es omnipresente. Omnipresente. Ahora, 1 Corintios 2, 10 y 11, ¿qué nos dice? Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. De acuerdo a el texto de 1 Corintios 2, 10 y 11, el Espíritu Santo es omnisciente. O sea, es omnisciente. Entonces, hemos visto una serie de textos donde el Espíritu Santo es eterno, es omnipresente, es omnisciente, y todos son características de Dios. Ya se nos fue el tiempo, nos quedan solo 3 minutos. Mañana entonces estaremos hablando de la calidad de persona, de acuerdo a la palabra de Dios, del Espíritu Santo.